Hey, hola, ¿cómo estás? Buenas noches literarias en esta nuestra 53ª Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara. Mi nombre es Dana Tobón y estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy. Bienvenidos al programa virtual de esta feria que además es súper especial porque estamos en el año declarado por la UNESCO como Guadalajara, Capital Mundial del Libro. De Guadalajara para el mundo, y como es hora de conocer autores nuevos, comencemos. El día de hoy me encuentro con Sheila Prevé. Sheila, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Mucho gusto de saludarte. Estoy muy contenta de poder participar y muy agradecida por la invitación. Sí, nosotros también nos encanta tenerte aquí porque pues estaba leyendo un poquito sobre ti, sobre tus semblanzas, sobre tus libros y se me hace interesantísimo. Entonces, para comenzar, me gustaría saber si puedes presentarte con nosotros, decirnos quién eres, qué te gusta hacer, qué te gusta comer, en dónde vives y todo esto. Ok. Bueno, soy Sheila Prevé, soy mexicana, nací en Coatzacoalcos, Veracruz, pero crecí toda mi infancia en Chiapas. Mi familia es un poco de todas partes, entonces me tocó desde muy pequeña mudarme a diferentes lugares. Viví en Ciudad de México, viví en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez, que fue donde finalmente terminé la mayoría de mis estudios. Empecé a escribir muy chiquita. Recuerdo que me empezó como una forma de distracción y se fue volviendo algo un poco más serio. Entonces, bueno, me dediqué a leer y a leer como obsesivamente, era como un escape. Y después, ya cuando había terminado mi primer carrera como administradora de empresas, me fui a estudiar un tiempo a la Ciudad de México y estuve tomando unos cursos en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Después me regresé a Chiapas y de nuevo es algo a lo que siempre he regresado, como que no me puedo alejar, ¿no? Eh, con respecto a lo que me gusta, híjole, me gustan mucho los taquitos, pero no vivo en México. Entonces me gusta comerlos, pero no estoy allá. Entonces es como que mi sueño de cuando voy de visita. Yo vivo en Dublín, Irlanda, desde hace 5 años. Ay, ya fuera tantísimo tiempo cuando ya se dice en voz alta. Desde Sí. hace como 5 años. Y por eso, como pueden ver, está oscurísimo en donde estoy. Son las 2 de la mañana. Pero Sí. me levanté con la emoción de poder hacer esto, ¿no? Y comunicarme con ustedes allá en México, en Guadalajara. Y bueno, ¿qué más me gusta? Aparte de los libros, que son como mi obsesión hasta el día de hoy, no solo leerlos, sino recolectarlos y comprar las ediciones de todos los libros que me gustan. Eh, Me gusta mucho la cinematografía, el teatro, la música. Lo que hago cuando tengo un poco de tiempo libre aquí en Dublín es que voy al teatro o voy a escuchar a la orquesta. Es un ambiente muy cultural, entonces, bueno, desde la pandemia para acá fue un poco más difícil, ¿no? Por este periodo de 2 años estuvimos atrapados en nuestras casas, pero ahora que las cosas se han relajado un poco ya gracias a las vacunas, bueno, tenemos esa oportunidad de volver a salir un poco y sí creo que mis mayores hobbies o a donde siempre regreso es el teatro y el cine y la ópera incluso. Sí. ¿Eso contestó todas tus preguntas o me faltó alguna? No, creo que sí, pero, o sea, con todo esto que nos cuentas, ahora a mí me surgen muchas más preguntas. Perfecto. Espero que no se me olvide ninguna porque, o sea, te voy a preguntar algo y luego de seguro va a surgir otra, entonces espero que nos alcance el tiempo para todas las preguntas que te quiero hacer, Sheila. La primera de ellas es que comentaste que escribes desde muy pequeña y mi duda es, ¿cómo qué cosas escribías? ¿Te acuerdas de algo? ¿Guardaste algo? Sí, fíjate que es una cosa curiosa porque
ya cuando estaba en la universidad, fueron mis amigos los que me dirigieron hacia darme cuenta de que yo escribía, porque para mí era algo tan natural simplemente leer y yo siempre estaba corriendo por todas partes con un diario. Recuerdo que hubo una ocasión en que hice un diario enormísimo, así grandísimo, como de una caja y lo llené de muchísimas páginas y siempre yo lo cargaba para todas partes y todo el mundo siempre me preguntaba, ¿qué tanto escribes ahí en ese diario? ¿No? Y recuerdo que lo primero que me nacía era como que un desfogue, entonces era un diario en realidad, ¿no? Y poco a poco empezaron a salir como historias cortitas. No tengo mucho de lo que escribí en aquella época, porque además de que sí me gustaba mucho escribir, sí, soy como que un poco extraña con la limpieza, entonces hago como mis limpiezas así generales y hay muchas cosas que he tirado y en mis mudanzas, ¿no? A otros lugares y a otros países, pues las cosas se tienen que priorizar. Sí. Entonces he perdido muchísimo de esa época, pero sí recuerdo muy firmemente mi diario gigante y que todas mis historias estaban ahí. ¿Y alguna vez te arrepientes de haber tirado las cosas que tiraste? Hay cositas que sí digo, ay, a veces se me olvida que ya tiré algo y vuelvo, vuelvo a buscarlo en mi propia casa y es como, oh, rayos, creo que tiré eso. Y sí hay cosas que llegas a extrañar, pero al mismo tiempo tiene que haber como que esta línea entre si necesito guardar esto o si necesito, ¿no? Como que limpiar un Sí, poco el espacio, ¿no? Em, sí. sí. También comentaste ahorita que en tus mudanzas, que te refieres a las mudanzas de México, que hiciste dentro de la República o aparte de Dublín, también has vivido en otros lugares, otros Sí, países y todo. bueno, viví en muchos lugares adentro de la República Mexicana y adentro de las ciudades en las que vivía, mi mamá tenía siempre esta extraña rutina de mudarnos, cambiarnos de casa con mucha frecuencia, al menos en los primeros años de mi vida. Y yo recuerdo haber vivido quizá en unas 20 casas diferentes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, después ya más grande empecé a viajar y cuando empecé a viajar y a moverme de entre Chiapas a Ciudad de México, luego fui a Chile por unos meses eh, y luego a mi regreso a Chile, esto fue en 2014, fue cuando recibí la noticia de que había ganado la residencia artística aquí en Irlanda, la cual, por cierto, ya se me había olvidado porque apliqué como que en 2013 y de esas cosas que mandé la aplicación y se me olvidó que la había hecho. Y cuando regresé a México, me acuerdo que llegué antes de Navidad y llegué a encontrarme con la carta de que había quedado en la residencia artística y tenía como 6 meses para planear mi viaje a Irlanda. Y ahí fue donde empezó toda esta ya travesía, ¿no? De allá para acá. Y así fue como llegué a esta residencia artística que me introdujo ya a Irlanda, ¿no? Al mundo irlandés. Y para la residencia artística, a los que les gustaría aplicar, ¿se pide algo o estando allá tienes que entregar papelería de algo? ¿Cómo funciona una residencia artística? Sí, mira, bueno, cada lugar tiene diferentes políticas y es como aplicar a una escuela. Ellos te piden una serie de requisitos, tu trabajo. Hay algunas residencias que son para gente que no ha publicado y que quieren impulsar nuevos escritores o nuevos artistas. Hay muchísimas residencias para pintores, artistas plásticos o gente que quiere escribir cinematografía o teatro. Entonces depende mucho de lo que tú quieres hacer y en base a eso ya puedes buscar en qué momento de tu carrera estás, qué tipo de residencia necesitas y luego qué requisitos están pidiendo para esa específica, porque de acuerdo a eso es lo que tienes que juntar. Si ya eres una persona que ha publicado o que ya tiene una carrera más establecida en las artes, por ejemplo, te piden evidencia de todo lo que has hecho. O si estás empezando, te piden evidencia de todo lo que has escrito y de lo que has investigado. Y bueno, es como que está muy basado en el mérito artístico o en el talento. Entonces depende mucho de a dónde quieras aplicar, en qué parte del mundo, ¿no?
Ok. Yo recuerdo haber mandado muchísimos papeles para esta residencia que hice aquí. Y bueno, fue un poco más complicado porque yo venía de inglés, de español a inglés. Entonces tuve que traducir mucho de mi trabajo para poder aplicar a esta residencia. Y tanto así que hasta se me olvidó que había aplicado. Y Sí. al siguiente año fue que ellos me avisaron. Yo no sabía que se había pausado la residencia y luego me avisan, se pausó por un año, por eso no, nadie te contactó antes, entonces ahora ya le estamos reactivando y ya tú eres de las primeras, ¿no? Wow, súper interesante, Sheila. Y para la residencia, comentaste, llegaste, pero ahorita ya tienes 5 años ahí. ¿Cómo ha sido vivir en Irlanda? Eh, híjole, es una aventura, ha sido una aventura. Cuando yo vine a la residencia, esto fue en 2015, antes de que me mudara de forma permanente a Dublín, eh, estuve en una ciudad medieval que se llama Kilkenny. Eh, eh, la residencia fue en un castillo y yo tenía como que un departamento dentro de ese castillo y tuve varios meses para investigar mi obra y conocer un poco más de la mitología celta. Cuando estuve aquí en esa primera oportunidad, esa residencia fue con una familia de artistas de apellido Cope y ellos me introdujeron, digamos, al mundo artístico irlandés y pude conocer muchos artistas y músicos. En esa ocasión, mi hermana vino conmigo, mi hermana ha estado conmigo desde ese momento, ella también vive aquí, pero ella es música, entonces estamos las dos muy metidas en el mismo ambiente de las artes. Cultural. Uh -huh. Entonces, estuve 3 meses con esa residencia y bueno, yo pensaba, esa es la única vez que yo voy a venir a Irlanda, tengo que recorrer el país, tengo que verlo todo, lo hermoso, porque ya, o sea, tengo otros muchos lugares a los cuales ir y yo no sé si voy a poder la oportunidad de volver a Irlanda nunca, ¿no? Entonces Sí. empezamos a pasear por muchos lugares y en uno de esos paseos, en la ciudad de Kilkenny, conocí a un hombre que me cautivó y bueno, nos enamoramos y ahora es mi esposo y por eso sigo viviendo, sigo viviendo en Irlanda, ¿no? Pero Sí, bueno, fue un ay, qué proceso padre. larguísimo y fue como mucha aventura porque después de esa residencia yo me regresé a México y bueno, tuvimos un poco una relación a larga distancia, luego volví a venir por otro evento cultural que se iba a dar en Francia, al que fui invitada, que después yo compré mis boletos y todo estaba planeado para que viniera y el evento se canceló, ¿no? Pero yo en comunicación con el que era entonces mi novio, así de, bueno, pues se canceló el evento, pero el viaje no se tiene que cancelar, ¿no? Porque Ajá. queremos vernos. Y bueno, así fue como logramos vernos un poco más. Yo vine de nuevo y luego cuando mi visa de turista se terminó y tenía que volver a México, él fue entonces a México y estuvo unos meses allá conmigo. Entonces, fue en sí cuando yo me mudé de forma permanente, 2017, fue que ya me mudé de forma permanente a Dublín. Qué padre, es toda una aventura. ¿Y parte de esa aventura te ha inspirado para tus libros? Sí, sí, por supuesto. Bueno, creo en un principio mis libros eran mucho más como una vía de salvación para mí, ¿no? Porque, bueno, son un proceso muy terapéutico. Escribir es un proceso muy terapéutico. Eh, y, y, bueno, mi creatividad siempre me ha mantenido como que muy alerta y no puedo, no puedo no escribir. Es así de fácil, ¿no? Me Sí. levanto los domingos en la mañana y esto me ha pasado desde que yo estaba muy jovencita. Recuerdo los domingos o los sábados en la mañana todo el mundo se dormía muchas horas y yo recuerdo que me despertaba a las 6 o 7 de la mañana pensando en mis historias. Y esto podría pasar y esto podría pasar. Y entonces ya me tenía que levantar y yo tenía que escribir porque esa historia no se iba a escribir sola y no se podía quedar en mi Sí, cabeza, ¿no? sí. Entonces, por supuesto que mis historias siempre han estado muy influenciadas por mi vida personal y bueno, cuando empecé a viajar aún más,
Cuando fui a Chile también tuve la oportunidad de conocer a muchos escritores y de tener muchas experiencias. Creo que fue una experiencia muy definitiva entre mi juventud y como una transición, ¿no? Entre mi juventud y mi adultez. Creo que maduré muchísimo en ese viaje y escribí una novela también que se llama Loca Virtud, que está muy enfocada a ese viaje personal que yo tenía, a encontrarme con lo que para mí significaba la autoestima, o lo que para mí significaba la libertad, la independencia, ser mujer en un mundo, bueno, primordialmente masculino. Entonces, en esta necesidad de ordenar mis ideas surge la novela, por ejemplo, Loca Virtud. Y después, cuando ya estoy viajando a Irlanda, bueno, en el primer viaje que hice, en mi investigación de la cultura celta y el pasado del castillo en el que me estaba quedando, que era lo que me cautivaba más, escribí un pequeño poema que se llama El velo, que está basado en una historia de algo que sucedió en ese castillo, que me contaron cuando estaba ahí, ¿no? Hay una tumba que no tiene nombre, que no está marcada, y ellos me decían que era de una mujer que se había suicidado en el castillo hacía muchísimos años, como 200 años. Y la historia cuenta que como era una familia muy poderosa y el panteón y la misma iglesia estaban adentro de su territorio, bueno, el padre, el sacerdote, hizo una excepción por esa mujer, porque bueno, ves que las personas que se suicidan no se podían o no se pueden enterrar en Campo Santo, Campo digamos. Santo. Sí. Bueno, se hizo una excepción por esta mujer que era muy rica, pero la condición era no puede tener su nombre en la lápida. Y de esa historia me surgió la idea de escribir este pequeño poema que es de un alma que vaga por los terrenos y los pasillos del castillo en el que me quedaba, ¿no? Y bueno, ya más adelante, viviendo aquí, empecé a recolectar, con mi obsesión de recolectar los libros, recolectar todo de la mitología celta y a estudiar los seres mitológicos y todo el paganismo, el druidismo. Y bueno, por supuesto que Dinastía Salomónica tiene muchísima influencia irlandesa y celta. Y la novela que estoy escribiendo ahora es completamente México-irlandesa, es una familia México-irlandesa. Entonces tú puedes ver la evolución de mi comprensión del mundo y el mundo en el que vivo a través de las obras. Y yo te apuesto que si tú agarras una y agarras Loca Virtud, puedes ver específicamente, estaba viajando por Chile. Salomónica, fue cuando llegó a vivir a Irlanda. Se puede ver todo eso, yo creo, muy claramente. No porque esté nada de lo que sucede en mis libros basado en mi vida, porque no es así, pero pues lo que sucede en mi vida sí influencia lo que se transmite, ¿no? A través de mi escritura. Sí. Ay, sí, a ver, tengo otras muchas preguntas más. La primera es un comentario, porque no sé si allá se hable sobre eso, sobre el batallón de San Patricio, porque ahorita que estamos hablando de Irlanda, México y todo esto. Sí, por supuesto. Mira, yo no entendía qué fuerte es la conexión entre Irlanda y México hasta que ya me quedé a vivir aquí y empecé a ir a los museos y empecé a conocer más gente irlandesa. Sí. Hay muchas cosas que yo no sabía que están ligadas entre México e Irlanda. Por ejemplo, ¿tú sabías que las máscaras de los luchadores, el hecho de que usan una máscara para luchar, es la idea de un hombre irlandés? No. Yo lo aprendí en un museo aquí en Dublín. Y como esa, hay muchísimos detalles de la conexión entre México e Irlanda, o más bien entre los mexicanos y los irlandeses, ¿no? Y el batallón de San Patricio sí es algo que sale cada vez que es Día de San Patricio. Aquí hay un desfile grandísimo en el Día de San Patricio en todas las ciudades y todas las villas. Cada una hace su desfile, ¿no? Y hay un
grupo de mexicanos que salen a bailar en el Día de San Patricio. Me parece que ellos salen en el desfile de Cork. Entonces siempre hay esa conexión muy fuerte. La gente que vive aquí está muy conectada a San Patricio y a la tradición local, y siempre puedes ver las publicaciones, vuelven a salir, ¿no? Es de San Patricio y todo el mundo empieza a compartir de nuevo lo que sucede en los desfiles, lo que sucedió con el batallón, la conexión que existe entre mexicanos e irlandeses. Entonces es muy bonita y muy rica esa conexión de culturas. Sí. Qué padre. Yo siento que aquí en México les falta hacer énfasis, como que sí, uno que otra persona conoce el Día de San Patricio, pero no se saben la historia, que es súper padre. Pero bueno, eso es solo como una pregunta porque tenía mucha curiosidad. Y ahora ya volviendo a las otras preguntas que te tengo, sobre la vez que viviste en los castillos, ¿qué tan cierto es que en los castillos asustan o hay algo de suspenso sobrenatural o algo así? Bueno, no puedo decir que no, porque prácticamente de eso se trata el castillo en el que me quedé. Tienen un festival en Halloween, bueno, porque también hay muchísima gente no sabe esto, pero Halloween se originó en Irlanda, es de origen irlandés. Entonces, extrañamente, se celebra muchísimo más en lugares como Estados Unidos, pero es irlandés, es de origen celta. Entonces, el castillo en el que me quedé, por ejemplo, tiene un festival especial solo para Halloween, y el castillo se viste de Halloween, se viste de espíritus, se viste de vampiros, se viste de fuegos y de hadas y de todo lo mágico e imaginario. Y la gente, los niños van en el día y pasean en el festival y se pintan la cara como haditas, y en las noches los más grandes que se quieren asustar un poquito hacen el recorrido al panteón, y bueno, es súper interesante. Por supuesto, su tradición no es tan viva como la nuestra y con tanta conexión hacia la muerte como la nuestra, porque para ellos simplemente es una forma de conectar con su pasado pagano, digamos. Pero no creo que exista mucho la creencia en sí de que el castillo está realmente embrujado. Es más como la fascinación de la idea de vamos a ir a vivir la experiencia como si estuviera embrujado, ¿no? Oh, ok. Qué interesante. Y a mí me tocó recorrerlo por las noches solita, como hasta los cerca de donde estaba el pequeño panteón del castillo y sus terrenos. Y bueno, tristemente nunca me espantó nada, ni ningún espíritu, pero bueno, yo quería encontrarme el espíritu de mi cuento ahí por el bosque. Ay, qué interesante, Sheila. Me encanta toda tu historia que nos estás contando. Pero me gustaría que habláramos más sobre la dinastía salomónica. Que nos puedas contar un poco sobre el libro. Vi que es algo ahí como que medio místico, misterioso, de traiciones y todo esto, que nos puedas platicar. Bueno, la dinastía salomónica es, como su nombre lo dice, son los descendientes del rey Salomón. Es una familia que se queda con la encomienda de proteger los textos salomónicos. Tú sabes que el rey Salomón, en el mito del rey Salomón, él era considerado el rey sabio, que tenía todo el conocimiento del universo y que él podía dominar a los demonios, él podía crear hechizos, tenía todo, era súper poderoso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, en esta historia, sus descendientes se ven obligados a resguardar los textos salomónicos o las clavículas salomónicas. Y bueno, este es solo como lo que es en sí dinastía salomónica y de dónde viene el título del libro, porque sé que suena un poco misterioso. Dinastía salomónica. Sí.
¿no? Y es como, Sí. bueno, ¿qué es eso? Ajá. Y bueno, son esta familia. Al inicio de la historia nos encontramos con la protagonista, Lara. Ella es una chica muy jovencita que ha vivido con su papá, solamente con su papá porque su mamá falleció. Y bueno, nos encontramos con una niña que ha vivido de país en país, que no sabe muy bien por qué siempre se están mudando, porque se tienen que estar escondiendo, ¿no? Y iniciamos la historia con esta niña y vivimos la historia a través de esta niña, a través de cómo ella Ok. descubre cuál es su misión, descubre cuál es su papel adentro de la dinastía salomónica, descubre a, a, qué familia pertenece y cuáles son las cosas con las que tiene que luchar, descubre que tiene un poder sobrenatural. Eh, y bueno, nosotros vamos descubriendo todas estas cositas con ella. No quiero revelar muchísimo porque entonces, bueno, estoy Sí. traicionándolos, les estoy robando la emoción de leer Sí. el libro. Y para los que quieran adquirir el libro, que les gustaría leerlo, les vamos a dejar en los comentarios el enlace para uno para todos los títulos de Sheila en Amazon. Y a ver si está publicando, ahí ya salió. Y el otro es para el libro que es su última, la publicación de Dinastía Salomónica. A ver, lo voy a pegar y ahí está. Los dos enlaces para que puedan ir, puedan ver todos los libros de Sheila, puedan adquirirlos y puedan leerlos y entrar a este mundo de dinastía que se suena muy padre. Y sobre tus otros textos, me gustaría también que nos platicaras un poquito para que se animen, que vayan al link de Amazon y se animen a comprarlos, a leerlos. Claro. Eh, Fíjate que hay algo que me ha sucedido mucho desde el principio, desde que empecé a escribir, que siempre creo termino sumergiéndome en fantasía. Entonces van a encontrar que la mayor parte de mis textos son fantásticos o paranormal, sobrenatural, ¿no? Siempre estoy como que en esas áreas. Mi primera novela se llama Samsara. Es una novela corta que fue publicada primero por Coneculta, hace muchos años. Fue mi primera novela cuando estaba todavía en la universidad y que no sabía que podía escribir, ¿no? Una amiga se me acercó y me dijo, oye, eso que tienes ahí escrito está muy bonito, como que lo deberías de mandar a ese concurso que va a empezar ahorita, ¿no? Con Coneculta. Y dije, ay, estás loca. Al final de cuentas le agradezco mucho, gracias Nancy, porque le hice caso, si me está escuchando, gracias. Sí, Y gracias a ella fue que mandé mi primer libro y que descubrí, oh, ok, entonces a lo mejor sí puedo hacer esto, ¿no? sí. Samsara, por ejemplo, es una novela que habla de reencarnación, que habla que es una mujer que tiene que puede ver sus vidas pasadas y que puede descubrir cuál es los pasos que su alma ha tenido que recorrer para evolucionar, por ejemplo. Esa fue mi primera novela. Después de esa novela, tuve la oportunidad de probar como que diferentes ámbitos, diferentes géneros y diferentes tipos de escritura como para descubrirme a mí misma como escritora. Tengo una colección de cuentos de equidad de género y derechos humanos que se llama Voces ante el Espejo. Esa fue publicada por el Instituto Politécnico Nacional, también hace ya unos añitos. Lo pueden encontrar en sus librerías también si están en Ciudad de México, en las librerías del Politécnico Nacional. Y bueno, por ejemplo, ese libro surgió de la necesidad, yo trabajaba en equidad de género en aquellos momentos y surgió de mi necesidad de procesar toda la tragedia con la que yo estaba en contacto. Me dicen que ha sido un libro que fue, me causó muchísimo sufrimiento escribirlo porque es, son historias reales, están basadas en la realidad. Entonces fue un poco doloroso de escribir, pero me han dicho que es un libro que ha tocado a personas, que ha tocado a los jóvenes y que ha ayudado en situaciones
en las que yo ni siquiera me pude haber imaginado que yo iba a tener alguna influencia. Entonces estoy muy feliz de haberlo escrito y creo en algún momento a lo mejor yo regrese más adelante a escribir algo más de equidad de género también, Sí. o de algo más acerca de la mujer y nuestro camino, pero creo estoy esperando a un poco más adelante en mi vida para retomar esos temas. Y bueno, aparte de eso, mis otras novelas, como El libro de los mundos, por ejemplo, es 100% fantasía. El género fantasía alta es el libro de los mundos, si lo quieren leer. Es un libro que tiene el poder, que elige a personas para ser sus viajeros y que los lleva a viajar a través del universo, como su nombre lo dice, ¿no? El libro de los mundos. Entonces, este libro elige a sus viajeros y los lleva a los mundos que necesitan de su influencia o que necesitan de alguna misión, que alguna misión se lleve a cabo en ellos. Entonces es un mundo es un libro que tiene el poder cósmico de, digamos, guiar el universo, ¿no? A través de su poder. Y bueno, la otra novela que te comentaba, Loca Virtud, que es una novela un poco más romántica, es así, no tiene fantasía tampoco. Entonces mis dos obras sin fantasía o sin nada paranormal son Loca Virtud y Voces ante el espejo. Todas las demás tienen algo fantástico en ellas. Y creo que es simplemente algo que no... es algo como que me ayudo a mí misma a comprender la realidad o a procesar la realidad a través de la fantasía. Sí. Y creo que a través de ella también he logrado conectar con la humanidad de mis lectores, lo cual me parece muy fascinante y yo sé que suena contradictorio, pero la fantasía es eso, ¿no? Una herramienta de los seres humanos para comprender nuestra realidad. Sí, sí, de hecho la fantasía es muy, muy bonito de leer. Okay. Hay unos comentarios aquí. Iván manda saludos. Saludos, Iván. Gracias. Y Rose Cruz pone muchas felicidades, hermosos libros escritos por Shay. Que sigan los éxitos. Gracias, muchas gracias. Y bueno, ya continuando aquí con la entrevista, tengo la pregunta ahora de todo este proceso que desde que empezaste a escribir, mandaste tu libro hasta la última publicación, ¿qué ha sido lo más fácil y lo más difícil del proceso de escribir y publicar? Lo más fácil, nada. Lo siento, lo siento. La verdad es que nada es, yo creo así facilísimo que yo le pueda decir a si hay alguien allá afuera escuchándome que está soñando con ser escritor o escritora, no hay ninguna promesa que yo pueda hacer de eso te va a salir facilito. No, por desgracia no la tengo. Sí. Creo que quizás en lugar de decir fácil, yo podría decir lo más placentero o lo que más te da satisfacción o me dio a mí, al menos en lo personal. Creo el proceso de escribir es arduo, pero es muy, muy, muy satisfactorio. El tener la capacidad de generar una idea y de quedarte con esa idea, casarte con esa idea por meses o años incluso, trabajar con ella, es tu hijo mental. Entonces, mi mayor recomendación sería, si quieres escribir, tienes que escribir de lo que te apasiona y de lo que te gusta, porque esa va a ser el mismo fuego que te va a llevar a continuar. Escribir de lo que amas y de quién eres, de tu autenticidad, es lo que te va a mantener más conectado, apasionado y que te va también a dar esta sensación de satisfacción. El placer de decir, yo empecé con esta historia y mis personajes
caminamos y trabajamos de la mano hasta llegar a la conclusión. Es impresionante y es maravillosa. Sí tiene muchísimas dificultades, escribir no es sencillo, en el sentido de es emocionalmente demandante, requiere muchísimo trabajo, muchísima disciplina, investigación, constancia. Entonces, si de verdad no es lo que te apasiona y no es tu motor de vida, mejor no lo intentes, porque Sí. no es fácil. Pero si tienes esa pasión y ese fuego, todo vale la pena, todo lo que tengas que pasar y hacer vale la pena. Y bueno, en el proceso ya de publicar, eso es para más el lado de la escritura, y en el lado de publicar, bueno, sí es muy complicado, también es muy complicado, pero si tú tienes fe en tu trabajo y tú sabes que tu obra merece ser leída y llegar a los lectores, hay muchísimas formas, sobre todo ahorita, en estos tiempos en que cualquiera puede autopublicarse, es muchísimo más sencillo hacer llegar tu trabajo a los demás. Ahora, Sí. como yo empecé mandando mis obras a concursos y a publicaciones, y así fue como me publicaron en diferentes lugares. Me publicó también la Universidad Autónoma de Chiapas. Entonces, estas publicaciones que vas como recolectando un poco también te respaldan más adelante, ¿no? Ahorita la editorial Capítulo 7 fue quien me publicó esta novela Dinastía Salomónica en México. Y estoy trabajando con el Instituto de Cultura y Artes aquí en Irlanda para empezar a hacer como que esta transición de español a inglés, porque yo también quería hacer, cuando comenzó mi historia de amor y logré mudarme y terminé cambiando mi vida y volviendo todo hacia Irlanda, bueno, mi carrera como escritora sí sufrió un poquito porque el mercado en español no tiene nada que ver con el mercado en inglés, ¿no? Y el Sí. mundo de las artes en México, y en donde yo ya tenía muchísimos amigos y donde ya estaba yo en grupos literarios y estaba yo haciendo muchas cosas, bueno, tuve que un poco como poner en pausa eso, no abandonar porque aquí estoy, aunque Sí. sea de larga distancia, pero aquí estoy, sigo publicando y sigo poco a poco intentando conectarme con mi lector mexicano. Pero bueno, ahora que estoy aquí en Irlanda, estoy trabajando para hacer esta misma conexión aquí, ¿no? En el mundo irlandés. Y Sí. bueno, ya tengo una de mis novelas, ya está publicada en inglés, pero estoy trabajando ahorita en que Dinastía Salomónica sea ya publicada también aquí. Y bueno, el proceso de publicar en inglés, de nuevo, es completamente diferente Sí. en español. Y para la traducción de tus libros, tú cuando lo lees en inglés, ¿lo sientes diferente a cómo se lee en español? ¿O cuál es tu percepción como escritora y lectora? Bueno, ¿sabes qué sucede? Que el español es un idioma muy hermoso. Y es un idioma con el que a lo mejor tú y yo tenemos una conexión muy distinta a una persona que sabe español, pero como su segunda lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros leer en español tiene un sabor y es una experiencia muy distinta, ¿no? Y bueno, cuando mis libros pasan de español a inglés, no es que se sienta el libro diferente, pero em, el idioma no se siente, o sea, no tiene el mismo sabor el español al inglés, ¿no? Y el inglés es Sí. un idioma también muy hermoso y es un idioma que tiene, bueno, pues una historia literaria fuertísima, ¿no? E increíble. Pero, eh, pero bueno, la conexión que tengo con el español ya a nivel personal como mi lengua madre, bueno, es muy diferente. Y también mi Sí. comprensión del idioma
como lo he estudiado tanto y tantos años de mi vida, nunca va a poder compararse al idioma inglés, ¿no? Sí. Que claro, ahora ya vivo en inglés, trabajo en inglés y estoy adaptando mis libros al inglés, pero sí, por eso estoy trabajando con escritores originarios de Irlanda, ¿no? Para tener esta conexión extra al idioma y esta comprensión que a lo mejor yo nunca voy a poder tener con el inglés, que sí tengo desde el nacimiento con el español, ¿no? Sí, muy, muy interesante tu punto de vista. Nunca lo había pensado de esa forma, pero tienes toda la razón. Y Sheila, nos comentas que te gusta mucho el tema de fantasía, también un poco lo sobrenatural. Ahora mi pregunta es, ¿cuál fue el libro o qué fue lo que pasó para que Sheila dijera, a mí me gusta la fantasía? Leer o ver películas o no sé. Sí, híjole. Fíjate que esta es una pregunta bien, sí, nunca me habían hecho esta pregunta y creo que nunca me la he hecho yo a mí misma tampoco. Así que lo vamos a descubrir ahorita. A ver. Sí. Fíjate que el primer libro que yo leí fue María de Jorge Isaacs, que tiene nada de fantasía. Ese fue el primer libro, yo estaba muy chiquita, yo me acuerdo que tenía como 10 años cuando lo leí. Y me impactó tanto, me golpeó tanto la muerte, la crudeza, la historia de amor, todo lo que sucede en ese libro, me golpeó tanto que a partir de ahí yo tenía que ir a buscar, a revivir esa primera vez de el amor de leer un libro, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé como a devorar todo lo que tenía a mi alcance, pero sí recuerdo que tenía una conexión muy fuerte con historias que tenían un toque más mágico, ¿no? Por ejemplo, otro de los libros que leí cuando estaba muy, muy chiquita fue La Princesita. Y la princesita vive en su mundo, ella creó un mundo de fantasía, un mundo mágico, imaginario, lleno de sus historias, para poder soportar la realidad en la que vivía, la realidad de que su padre había muerto, la realidad de que estaban en medio de una guerra y ella vivía en su mundo imaginario. Y creo que ese a lo mejor fue el primer contacto que yo tuve. Y bueno, esa adaptación maravillosa de Alfonso Cuarón de ese libro, creo que yo veía esa película y El Jardín Secreto de forma obsesiva todos los días. Desde que yo estaba así como que, desde que esas películas salieron, yo estaba muy chiquita y yo me acuerdo que las veía todos los días, todos los días, todos los días. Y es una obsesión muy extraña porque pues son películas dramáticas, ¿no? Son niñas huérfanas, son niñas que lo pierden todo, que pasan por tragedias y yo estaba obsesionada con volver y revivir. Y bueno, también tenía, por supuesto, mis tragedias personales y estas eran las niñas que lograban sobrevivir gracias a la fantasía, gracias a su propio valor, gracias a su propia fortaleza. Y bueno, creo que a partir de ahí, sí, ahorita ya que me preguntas, a lo mejor creo que fue con esas obras fueron las primeras que me conectaron a la fantasía. Sí. Sí. Ok, entonces, pues son películas muy bonitas y tristes, yo creo también un poquito tristes, pero muy bonitas. Entonces, Sheila llegó a la fantasía, se podría decir quizás un poquito por las películas. Y al inicio nos comentabas entre las cosas que te gustaban a ti, que te gustaban mucho las películas y el cine y todo. Te voy a preguntar dos cosas, a ver si nos las puedes platicar antes de que se nos termine el tiempo. La primera es, ¿qué películas nos recomiendas? Y la segunda, comentaste que en Dublín te gusta mucho ir al teatro y ves ópera y todo eso. ¿Qué tipo de obras le gustan a Sheila o qué tipo de obras ponen en Dublín que en México no se han podido encontrar todavía? Ok.
Bueno, las películas que a mí me gustan, por supuesto que van a ser adaptaciones, adaptaciones de obras literarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gusta muchísimo Orgullo y Prejuicio. El Conde de Montecristo, creo que es una adaptación hermosa, la que hicieron con, ¿cómo se llama? Creo que es Henry Cavill y alguien más. Me gusta mucho. ¿Qué otra película puedo recomendar que yo diga? Cruzada es una película, la versión del director de Cruzada, por favor, no vean la versión comercial, solo la versión del director. Y un poco más recientes, no, me agarraste en curva, la verdad, porque es que me gusta muchísimo el cine y siempre estoy viendo el cine, pero bueno, ¿sabes qué? Volvamos a Alfonso Cuarón. Todas sus películas son maravillosas. Roma, yo la vi y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y creo que la tengo que volver a ver porque es una obra de arte, esa sí es una obra magistral. Y bueno, su adaptación, la película que él dirigió de Harry Potter también creo que es una de las mejores de la saga. Y las películas de Ridley Scott en general, esas también. Y bueno, ya cambiando a la otra pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, fíjate que aquí tenemos la ventaja de que vienen obras, por ejemplo, como La Bella y la Bestia, el libro de... ¿cómo se llama el libro de los mormones? Hay una obra... Entonces nos tocan las giras un poco de Broadway, nos tocan obras de Inglaterra, porque estamos aquí al ladito. Entonces recibimos muchísimas obras que son muy populares en todo el mundo. La Bella y la Bestia también iba yo a ir a ver esa y luego vino la pandemia y ya no la pude ver, pero sí nos llegan muchísimas cosas así muy ricas. Y qué padre. A través de mi hermana, que es la música también, es que voy más a la orquesta, a ver a la orquesta tocar o a ver una ópera cuando las preparan, ¿no? En el auditorio. Qué padre, qué bonito. Sheila, ya se nos está terminando el tiempo. Te agradezco mucho toda esta plática que nos diste, todo este espacio que reservaste para nosotros, aunque ya son las 2 y tantos de la mañana, ya casi las 3, la hora macabra. Y no sé si gustes agregar algo más antes de finalizar. Bueno, nada más que agradezco mucho la oportunidad de que una de las pocas cosas buenas que nos ha dado la pandemia fue que a todos nos hizo conectarnos muchísimo más a través del internet y que ahora todos estos eventos espero sigan funcionando de esta forma para que yo pueda seguir conectada con las actividades culturales mexicanas y bueno, estoy contentísima de ser parte de particularmente de este año que Guadalajara fue nombrada la capital del libro, y bueno, que yo no he podido ir, fui hace varios años a la FIL, creo que hace 10 años a la FIL, en 2012, ¿estoy en lo correcto? ¡Wow! Hace muchísimo tiempo. En fin, pero imagina, hace una década y quedé enamoradísima de Guadalajara, entonces estoy muy contenta de poder participar de forma virtual, agradezco mucho. Ha sido una charla muy amena y me has hecho hasta autoanalizarme aquí con tus preguntas, así que muchas gracias. Y bueno, espero sigamos en contacto y seguir viendo tus entrevistas porque creo que te quedan unos días más todavía, ¿no? De esta feria. Sí, todavía una semana más o menos, sí. Maravilloso, pues ahí seguiremos viéndote. Pues muchas gracias, Sheila, nuevamente te agradezco, muchas gracias por tu tiempo, por tus desveladas. Y pues están los links en los comentarios para todos los que quieran, que estén viendo el video y quieren adquirirlos o que vayan a ver el video más adelante, ahí se van a quedar los links. No se puede perder de estas lecturas que se escuchan súper interesantes y también ahorita me voy a dar una vuelta por allá. Y pues también muchas gracias a ti por habernos acompañado en este espacio patrocinado por Editorial Edalca, también en colaboración con la Asociación de Libreros de Occidente.
Mi nombre es Dana Tobón y nos veremos el día de mañana nuevamente. Bye.